Bueno, bienvenidos al contenido de hoy del sector de serología e ITT. Hoy les traigo el Ateneo de hepatitis C, que me pareció un tema interesante porque desde el laboratorio de serología hacemos casi todas las determinaciones que hay en este momento disponibles y casi, salvo por una sola patita, podemos redondear todo el diagnóstico de laboratorio de la patología para que el paciente se lleve de inicio a fin el tratamiento, o sea, que ingrese y que se lleve el diagnóstico y el tratamiento correcto en poco tiempo. Eh, bueno, ya me conocen, no me voy a decir cómo me llamo. Arrancamos. Bueno, un poco de lo que vamos a hablar hoy. Primero, describir un poco la enfermedad. No quiero detenerme demasiado porque me gustaría que sea más del laboratorio, ya que es un Ateneo para el laboratorio central. Vamos a hablar un poco del agente viral, cómo se replica, con sus características, un poco de la historia de la infección, el diagnóstico, que es lo que me interesa que se lleven, recomendaciones del tratamiento y algunas conclusiones sobre, bueno, algunos adelantos en políticas sanitarias y un poco de prevención. Primero, para empezar, bueno, el virus de la hepatitis C, perdón, la hepatitis C es una infección producida por el virus de hepatitis C y originalmente no se conocía el virus inmediatamente, con lo cual originalmente se llamaba hepatitis no A, no B, que eran los dos virus conocidos de hepatitis virales. Es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica y trasplantes hepáticos en el mundo. Se estima que alrededor de 170 millones de personas están infectadas en el mundo y aproximadamente entre 200 y 350 mil de ellas mueren anualmente. Eh, el origen histórico del virus es difícil de estimar, principalmente porque las muestras, digamos, del suero donde se podrían llegar a hallar no se guardan más de 50 años, pero lo que se ha descubierto es que se estima que más o menos está hace 400 años, pero que viene de ancestros de cientos de miles de años. Bueno, su ancestro común, que ahora vamos a ver un grafiquito de los genotipos, más o menos lo orientan entre 400 años antes. Hasta el momento, dijimos, había dos tipos de hepatitis que se conocían. La que tenía síntomas contagio tipo entérico, que es la actual hepatitis A, y la que era transmitida por vías parenteral, que era la tipo B. Esta nueva infección, ni A ni B, recién se pudo encontrar el verdadero agente etiológico cuando se desarrollaron las pruebas serológicas más sensibles y ahí pudieron separarlo, digamos, principalmente de la hepatitis B. El agente viral es un virus RNA de cadena simple positiva, más o menos de 9.600 pares de bases, de la familia Flaviviridae, ahí le suena, es la misma familia de algunos virus del dengue, por ejemplo, otro género, de todas maneras, Hepacivirus. Es un virus esférico, de un diámetro más o menos de 40 nanómetros, tiene cápside y es envuelto. Actualmente se encuentran que hay presentes 6 genotipos, la homología varía, más o menos cuando hay una diferencia, cuando hay una homología entre 65 y 70% entre dos virus se considera que son genotipos diferentes, ya cuando la homología es mayor pero se encuentran diferencias significativas se habla de subtipos, vamos a mencionar algunos. Los genotipos se nombran con números arábigos y los subtipos con letras. Después vamos a ver también dentro de esos subtipos también existen cuasiespecies. Ya se pueden ir imaginando la dificultad de generar, por ejemplo, una profilaxis segura y efectiva. Bueno, el genoma, como decíamos, es un ARN monocatenario con polaridad positiva. Eso significa que prácticamente el material genético del virus es un ARN mensajero. Con lo cual inmediatamente traduce en un polipéptido. Ahora vamos a ver un poco cómo ingresa la célula, pero produce un polipéptido que se puede separar en estas proteínas. Primero se genera, bueno, esta proteína que después se va descindiendo, proteínas del cobre E1 y E2, que son las proteínas estructurales, y después tenemos un grupo de proteínas no estructurales que tienen diferentes funciones, por ejemplo, proteasas, algunas que ayudan, bueno, la RNA polimerasa, algunas que ayudan en la replicación y en el ensamblaje, y algunas como la NS4B que también tiene funciones de escape
es lo que va a ayudar al virus de hepatitis C a obviar algunas defensas del sistema inmune innato. Bueno, el virus en sí, bueno, solo infecta de forma natural al hombre, no se encuentra que esté en otras especies. En sí, el virus no es, no tiene efecto citopático directo, o si tiene, es un efecto citopático leve. Ah, ya está. ¿Hay algo? No. Como decía, no es un virus de por sí citopático que genera lisis de células en el hígado que provoca enfermedad aguda como principal, digamos, método de acción. Puede infectar otras células, por lo general células blancas, linfocitos B, células dendríticas, pero principalmente, bueno, afecta a los hepatocitos. Eh, y bueno, lo que decía recién, no es citopático directo, pero la enfermedad, digamos, la patología la va a producir la interacción con el sistema inmune, al igual que la hepatitis B. Por ahí no son los mismos cuadros, pero sí tienen un origen similar. La replicación del virus, bueno, primero vamos a tener una adhesión, las moléculas de adhesión por la cual se va a interiorizar el virus de hepatitis C son receptores de LDL, va a entrar por endocitosis de esos receptores. Una vez ingresa, se va a fusionar con la membrana, ya que es un virus envuelto, y se libera el genoma viral al citoplasma celular. Como decíamos, ese material genético es un ARN mensajero prácticamente, con lo cual inmediatamente empieza la traducción. Ya un poco estuvimos viendo las estructuras que genera, las proteínas estructurales no estructurales, y a partir de que empiezan a ser funcionales esas proteínas virales, empiezan la replicación. Le va por acción de la RNA polimerasa viral, comienza la formación de cadenas molde negativas que después van a dar molde para las cadenas positivas para las nuevas partículas virales. Por último, hay ensamblaje y exocitosis del virus con nuevas partículas. Obviamente se van a llevar parte de la membrana plasmática de la célula para dar origen a un nuevo virus envuelto. Decía que algunas de esas proteínas que mencionamos antes, las estructurales, van a tener funciones para evasión, tanto como el sistema inmune innato como el sistema inmune humoral. La menciono rápidamente, los mecanismos son complicadísimos, pero para que tengan una idea, lo primero que va a utilizar es la proteína no estructural 3 y la 4A, que son principalmente tienen funciones a nivel de inhibir la cadena y el funcionamiento de la cadena de producción y el funcionamiento de los interferones, que son el principal, digamos, la primera herramienta del cuerpo para el combate contra los virus. Con respecto a la respuesta ya adaptativa humoral, otras proteínas como la NS4B va a tener, por ejemplo, funciones reprimiendo, por ejemplo, la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad. El virus en sí, al ser un virus RNA, obviamente eso va a generar constantemente cambios en el genoma que van a dar lugar a variabilidad en la secuencia viral. Puede generar epitopos señuelos, que son, digamos, epitopes que ahora se monta una respuesta contra ese epitope y después cambia, entonces la respuesta queda invalidada. A su vez presenta, bueno, epitopes blindados como glicanos, anticuerpos no neutralizantes. Básicamente lo que tiene, y muy importante, la transmisión directa de célula a célula. El virus evita el contacto con el líquido extracelular, de esa manera no toma contacto con las células inmunes, entonces la respuesta también que se monta en un principio es insuficiente o, digamos, aletargada. Esas son las herramientas que posee el virus y están dadas la mayoría por sus proteínas no estructurales. Bueno, un poco de números a nivel mundial. La prevalencia se encuentra alrededor del 3%, es un dato del 2014. Puede que haya un número un poquito diferente ahora, pero más o menos está bien. Andan alrededor de entre 2 y 3. Esto da un número más o menos de 170 millones de infectados. Los infectados de hepatitis C, digamos, hay dos grandes hitos que produjeron una diseminación del virus por el mundo, que son la aparición de, bueno,
las transfusiones sanguíneas y las que son drogas parenterales. Eso es, por ejemplo, el caso de Egipto, que es el país con mayor prevalencia del mundo, alrededor del 13% de la población. Ha llegado a valores mayores, creo que había leído algo como de 30% hace unos par de décadas. La principal vía de contagio fue parenteral y los estudios de Egipto dicen que, no sé si tengo la cita acá, bueno, no la tengo. Dice que la mayoría era porque había una gran epidemia de esquistosomiasis en Egipto que llevó a que necesiten drogas parenterales la población de manera masiva. Y bueno, en ese momento, antes de más o menos 1989, que se empezó a descubrir las serologías para el virus C, todo eso estaba, digamos, reutilizado y no se estaba testeando, con lo cual hubo masiva cantidad de contagios a partir de la vía parenteral. La situación en Latinoamérica, un poquito más cerquita, la prevalencia es más baja, 1,2%. Ahora le voy a tirar números de Argentina, pero ven que estamos más o menos, Latinoamérica está homogénea. La principal vía de contagio en nuestro ámbito es más que nada el uso de drogas endovenosas y las transfusiones, o bueno, los trasplantes de tejido. Con respecto a los genotipos, un trabajo. Ah, perdón, esto es mundial. Dijimos que había seis genotipos presentes. Uno, 2 y 3, que son los genotipos más frecuentes a lo largo del mundo, y 4, 5 y 6, que son un poco más específicos de regiones. Este es el árbol filogenético que hablábamos hoy, que más o menos se encuentra en un ancestro común hace 400 años. Eh, bueno, Acá está nuestra Argentina con sus 3 estrellas y América del Sur se encuentra más o menos lo más prevalente entre los genotipos 1 con subtipo A y B. Ven que 4, 5 y 6 que habíamos dicho son, por ejemplo, el 5 está más circunscripto a África subsahariana y el sur de España. El 4 también, la parte de África sería oriental. Y el 6 bien circunscripto al sudeste asiático. Bueno, nuestros datos. En población general, la prevalencia se ubica más o menos alrededor del 0,5%. Este es un dato del 2019 del Ministerio de Salud. Y en donantes de sangre, la prevalencia del 2019 fue de 0,39. Un trabajo que se hizo en el 2012, que está subido a la revista Acta Bioquímica, hizo un testeó a 510 personas y hicieron genotipo a todos los individuos para ver qué genotipo circulante era el principal en nuestro territorio. Los resultados más o menos arrojan lo que habíamos visto anteriormente, un predominio del genotipo 1 con presencia del genotipo 2 y 3 y bastante menor medida un poco de genotipo 4. También se hicieron los correspondientes subtipos, predominando el 1B y el 1A, que coincide con la experiencia que tenemos acá en el hospital. La mayoría son 1A, 1B. Bueno, los factores de riesgo para recibir la infección por el virus C, esto es un trabajo del 2011, por ahí un poquito más antiguo, pero más o menos son similares. Lo que tienen es por ahí un lenguaje que hay algunos que son un poco fuertes, hay algunos, qué sé yo, yo los borré porque, no sé, raza negra, poblaciones muy puntuales. Bueno, básicamente los factores de riesgo: hijo de madre con anticuerpos positivos, transfusiones antes de 1992, 1989, que son los periodos donde se desarrolló la serología para detectar el virus, necesitar hemodiálisis, historia de consumo de cocaína, principalmente por vía nasal, bueno, tatuajes, piercing, drogas parenterales, todo lo que sea, digamos, perforar la piel sana, por así decirlo, de manera parenteral. Bueno, múltiples compañeros sexuales. Después vamos a ver un poco que la vía sexual no es la principal vía de transmisión, pero también puede ser. Exposición accidental en el trabajo, ese es uno que a nosotros nos toca de cerca. Trasplante de órgano, bueno, ya un poco quedó claro. Ese que dice convivencia con paciente infectado con virus C es polémico. Por eso hay algunos que no me gustaba esta diapositiva.
Bueno, acá hay un poquito más explicado. Con respecto a transfusiones, lo que tienen las transfusiones es que es un mecanismo muy eficiente para adquirir la infección. Uy. En Argentina el screening obligatorio en banco de sangre inicia a partir de 1993 y actualmente con el avance de las técnicas para pesquisa en banco de sangre, se podría decir que el riesgo que teníamos haciendo una serología, por ejemplo, se ha reducido a 1 en 500.000, sería la sensibilidad, se detecta 1 en 500.000 eh, bolsas, sería por ELISA de tercera generación, y la sensibilidad alcanzaba 1 en 200.000, perdón, 1 en 2 millones con las técnicas nuevas de NAT. Con lo cual, la vía por transfusiones, digamos, es una de las que más ha bajado a lo largo del tiempo, porque es una de las que más se ha hecho énfasis para empezar a cortar o eliminar el virus de la circulación. La vía parenteral, más que nada el consumo de drogas parenterales, es el principal flagelo de los países desarrollados. 55% de los nuevos casos en esos países, y por ahí ha disminuido un poco con respecto a otros años con el uso de las jeringas descartables. La transmisión sexual, como decíamos hoy, por ahí en los países desarrollados ha bajado bastante, en los países subdesarrollados permanece como una de las principales causas de transmisión. La nosocomial, por suerte, cada vez es menos frecuente. Bueno, las formas, digamos, más comunes son por ahí en el proceso de diálisis, a través de inyectables, o en procedimientos como las cirugías o anestesia. No sé si se acuerdan, hace unos años que hubo una clínica, no me acuerdo acá en Argentina en qué lado, que habían encontrado 3 4 casos relacionados a endoscopías. Parece que no esterilizaban el endoscopio, no se tomaban las medidas adecuadas y hubo denuncia de hepatitis C. Hubo también uno de odonto, que fue denunciado. Ese hace menos, me parece. Hace menos tiempo. Sí. Hay un pueblo, Brian, en provincia, vieron que la enfermera no prolifa, muchos casos. Pero perdón. No, la arroz. No, de la enfermería, el uso de material. Y instrumental, sí. Sí, sí. Bueno, la ocupacional, más o menos la incidencia de cero conversión a partir de un accidente es 1,8%, es la más alta de las tres que nosotros pesquisamos: HIV, hepatitis B y C. La C es la más eficiente a lo largo de la transmisión parenteral. Bueno, como decíamos, en los países desarrollados, principalmente drogas parenterales y transmisión sexual podrían ser los que mantienen, digamos, al virus circulando, mientras que en los países subdesarrollados o de menor desarrollo, transmisión nosocomial, exposición ocupacional y transmisión sexual serían los principales. Como ven, transfusional está bajando bastante por las medidas que se toman ahora de seguridad. Sí, por favor. Bueno, esto es un poco un esquema de qué es lo que se puede empezar a apreciar en muy promediado los tiempos, pero cómo se empiezan a aparecer los primeros síntomas, las primeras dolencias que genera el virus. Se podría decir que en las primeras 3 semanas post-infección, la enfermedad es completamente silente, no tiene síntomas, por lo general no se diagnostica, salvo que por ahí hayan tenido un evento que te haga sospechar. La verdad que la pesquisa dentro de las 3 primeras semanas es nula, prácticamente nula. Entre la semana 2 y la semana 8 post-infección empieza con un aumento de las transaminasas, principalmente de la ALT, más o menos 10 veces el valor de corte, por la necrosis de algunos hepatocitos, cuando, digamos, empieza un poco el efecto citopático del virus y empieza a formarse la primera respuesta del huésped. Entre la semana 3 y la 12, perdón, aparecen algunos síntomas más específicos: astenia, anorexia, ictericia. Y ahí tenemos dos panoramas. La enfermedad puede evolucionar positivamente hacia la resolución, con un descenso bastante marcado de las transaminasas, y bueno, sí, en el caso de que se hagan cargas virales, obviamente empieza a desaparecer. Y si la enfermedad, o sea, si el equilibrio, digamos, entre el huésped y el virus hace que el virus, digamos, predomine sobre el huésped o se encuentre el equilibrio y no se pueda eliminar, va a tender a la cronicidad. La hepatitis C, como dijimos, era una de las principales causas de
de hepatitis crónica y de carcinoma hepatocelular. Se define como la carga viral detectable por 6 meses. Esto es un esquema que muestra un poco lo mismo, pero con datos estadísticos. Más o menos entre un 20 y 30% de las infecciones agudas son sintomáticas, con los síntomas que habíamos mencionado: ictericia, dolor, vómito, fiebre. Y en este punto son todas las hepatitis virales similares. Es el primer estado agudo de hepatitis, es el mismo para los tres. Lo que cambia son las probabilidades. Por lo general, en las hepatitis B, por ejemplo, suelen ser por ahí las agudas un poco más tendientes a la fulminante, mientras que en la hepatitis C las probabilidades son muy bajas. Por lo general, entre un 15 y 25% de las personas infectadas eliminan el virus y eliminan, digamos, el virus circulante por carga viral. Como decíamos, la hepatitis fulminante es muy rara en este caso. Ahora, progresión a crónica tenemos entre un 75 y un 85%. Esto va acompañado con manifestaciones que pueden ser extrahepáticas, ahora vamos a ver algunas. Lo que vamos a ver, bueno, viremia persistente, vamos a ver cambios bioquímicos e histológicos. A eso me lo comí, distinguible no va. Y entre un 10 y 20% en un lapso de 20 años puede tender a la cirrosis, ya cuando decíamos que por ahí la necrosis de los hepatocitos no se produce durante un largo periodo de tiempo. Entonces, en realidad, el sistema inmune lo que va haciendo es eliminando hepatocitos que van siendo reemplazados por tejido no funcional del hígado, con lo cual eso lleva a que el hígado, digamos, lo rellene con materia grasa, con tejido conectivo y se llega a la cirrosis. La cirrosis tiene una buena tasa de supervivencia, más o menos 50%, bueno, en 5 años, pero tiene una progresión a carcinoma hepatocelular más o menos de 1 a 4% por año. Ahí las síntomas se vuelven más severos. Ahí vamos a ver un aumento de la alfa-fetoproteína, que por ahí vamos a ver en algunos pacientes con hepatitis C que se la piden. Y bueno, él está asociado a genotipos, por ejemplo, el 1B parece que tiene mayor riesgo a producir cáncer, carcinoma hepatocelular. Bueno, estos son un poco los datos que ya tenemos recién. Te lo voy a pasar. ¿De qué depende la progresión de esa enfermedad? Bueno, básicamente puede empezar por la edad avanzada, al momento de la infección. Sexo masculino tiene mayor predisposición a progresar a hepatitis crónica o carcinoma. La coinfección con los virus de hepatitis B o de HIV, eso va a generar persistencia de cargas mayores, tasa de eliminación más baja y una progresión más alta. La obesidad, la presencia de estatosis hepática, o sea, un hígado ya enfermo a la hora de adquirir la infección, obviamente tiene un peor pronóstico. Lo mismo si es una estatosis alcohólica. Y compromiso del sistema inmune también puede generar mayor progresión a carcinomas. Ahora, los factores positivos, los factores que, digamos, atenúan esa progresión a la enfermedad crónica, es la edad menor a los 40 años a la hora de adquirir infección. Dice que los niños por lo general eliminan la infección entre un 75 y 100% de los casos. No pude encontrar más de eso, pero me pareció... De hecho, uy, no tenemos mucho hepatitis C en niños, la verdad que yo casi no he visto. Bueno, la etnia afroamericana parece que tiene un poco de resistencia con respecto a la raza blanca para la caucásica, para la eliminación del virus. Y la aparición de ictericia en una primera instancia es positivo, porque indica de que, digamos, se están eliminando las células que tienen partículas virales. Entonces, una pequeña fase aguda intensa con ictericia, en algunos momentos se puede pensar como que el sistema inmune está haciendo lo correcto para eliminar el virus. Ahora, si el equilibrio se llega y no ves reacción, lo que vas a ver es 20 años un hígado que ya se reemplazó por tejido no funcional. Eh, Habla de una respuesta inmune efectiva. Bueno, manifestaciones extrahepáticas, voy a mencionar algunas que por ahí son las que más nos tocan de cerca: la crioglobulinemia. 95% de los pacientes con crioglobulinemia 2 y 3 son hepatitis C positivos para anticuerpos, pero entre un 36 y 54% de los casos de hepatitis C tienen crioglobulinas. O sea, de ese tipo de crioglobulinemias es un factor prácticamente
asociado a la hepatitis C, mientras que no todos los infectados con hepatitis C generan crioglobuliniemias. Eso es lo que creo que queda. El tratamiento de la hepatitis C, por lo general, resuelve los síntomas los signos de crioglobulinemia. Bueno, después se asocia mucho, que por ahí una de las cosas que yo me pregunté cuando llegué a Cero era por qué había tantas órdenes de hepatitis C y tan completas de dermatología. Principalmente porque la hepatitis C produce un montón de enfermedades asociadas a la piel, por ejemplo el líquen rojo, que no se ve muy bien, pero son como unas ampollas costrosas rojas. Eh, bueno, hay un montón, urticaria, vasculitis, prurito, mencionaba mucho en la bibliografía. Y la porfiria también. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para colaborar con la resolución de la enfermedad? Nosotros lo que vamos a hacer, ¿a quién le vamos a testear para hepatitis C? Por lo general tiene tres funciones. El diagnóstico clínico, que son pacientes que tengan síntomas compatibles, función hepática alterada, le van a pedir hepatitis C, le van a pedir todas las hepatitis virales. Para seguimiento, la evaluación de pacientes que estén tratados, o para tamizaje, por ejemplo en el caso del banco de sangre, o para identificación en población general si se quisiera. Para eso contamos con dos herramientas, las pruebas virológicas y las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, en nuestro laboratorio tenemos la prueba de hepatitis C versión 2 por el Alinti, que es un equipo que es un inmunoanálisis tipo semia, pero tipo semia, que es quimiluminiscencia con absorción de partículas magnéticas, en dos pasos. El primer paso es bueno, la fase sólida es una partícula paramagnética revestida con un antígeno, me sale la palabra, lo voy a decir, recombinante de hepatitis C, y vamos a enfrentarlos a los anticuerpos de antihepatitis C que tenga la muestra. Eso se va a producir un lavado, y en una segunda instancia se va a agregar un conjugado, que es un anticuerpo, una inmunoglobulina antihumano, marcada con acridinio, que es el principio de la técnica, que es una sustancia que genera luz. Y eso se va a activar, primero se va a hacer un lavado de todo en específico, y se va a activar con las soluciones activadoras y preactivadoras, que son básicamente solución alcalina de peróxido de hidrógeno. Eso va a generar luz en el caso de que se encuentre presente en los anticuerpos. Nuestra técnica son técnicas de tercera generación y tienen un periodo de ventana aproximadamente de 64 días, o sea, 9 semanas. Esto tener en cuenta más que nada para si alguien, digamos, para cuando se haga que te preguntan cuánto vuelvo, más o menos, con 9 semanas debería detectarse. Este es el antígeno recombinante, que obviamente es contenido comercial exclusivo de Abbott, perdón. Está compuesto por dos proteínas, dos péptidos, que se expresan en E. coli y en Saccharomyces cerevisiae, que tienen homología con esta parte de la poliproteína que primero se traduce del virus. Esas dos se ensamblan, se unen y se forma ese antígeno no, el número por ahí me parece, ¿no? Se llama C100HC. La reacción, la señal, la va a dar en URLs, unidades relativas de luz, y se va a expresar como la luminiscencia de la muestra sobre la luminiscencia del cutoff o de un estándar interno. Los resultados que están por inserto son que menor a 1 de sample sobre el cutoff es no reactivo, mayor a 1 es reactivo. Nosotros tenemos también una zona gris puesta en el equipo, más que nada para la pesquisa en banco de sangre. Entre 0,8 y 1 nosotros lo consideramos indeterminado zona gris. El reactivo y no reactivo, Jerez, ese es el valor del inserto. Sí. Bueno, otros ensayos serológicos que nosotros realizamos para la hepatitis C es el inmunensayo lineal, que también lo usamos para detectar anticuerpos tipo IgG contra el virus de la hepatitis C. Lo que tiene es una prueba de confirmación y se puede utilizar para la clarificación de resultados de screening. O sea, no se usa de screening principalmente porque tarda 5 horas. Y aparte no tenemos demasiado reactivo y es complicado de hacer. Tiene una sensibilidad buenísima y permite identificar antígenos específicos. Ahora les voy a mostrar una
cómo queda. La reacción es una calle, una cubeta en forma alargada, donde se pone una tira reactiva que tiene los antígenos pegados. Eso se va a enfrentar a la muestra y a un diluyente, se va a incubar durante 3 horas, se va a producir 5 pasos de lavado, y después de los 5 pasos de lavado se agrega la solución de conjugado, que es un anticuerpo antiinmunoglobulina humana. Después de otra incubación, creo que son 20 minutos, hay otro lavado y después se agrega el sustrato por 8 minutos para revelar la presencia de anticuerpos. Las calles deberían verse así. Esto es un control, ¿no? Arriba tengo el control de reacción, que es un control que básicamente lo que hace es pegar cualquier cosa para asegurarse de que tengas una muestra puesta y que funciona reactivo. Después, esta línea es una banda que detecta presencia de IgG. Eso es importante porque por ahí nosotros tenemos anticuerpos que no son de isotipo IgG. Esta técnica no la va a detectar. Esta es la banda de cutoff, que en realidad me sirve a mí de referencia para decir intensidad mayor sería positivo, intensidad menor sería negativo. Misma intensidad, bueno, no sé, vos verás. En el inserto te dice indeterminado. Bueno, estas son las bandas presentes para Core 1, Core 2, que son bien específicas del virus, y las no estructurales que no son específicas de la hepatitis C. Acuérdense de que es un flavivirus y que flavivirus tenemos un montón de familias, con lo cual la interpretación de resultados hay que tenerla en cuenta de que no es que una banda me da resultado positivo de C. Tengo que tener en cuenta de que, por ejemplo, una prueba positiva es cuando tengo dos proteínas, dos anticuerpos contra fragmentos del virus muy específicos de la especie del género, como los core 1 y core 2, o por ejemplo un core y una proteína no estructural, o ya más de 3 antígenos se considera positivo también. Fíjense que hay un montón de dudosos, por ejemplo un core aislado, o un core, una helicasa aislada, o una helicasa y una proteína no estructural. Y bueno, negativo básicamente es no ver nada o ver una de las no estructurales aisladas. La interpretación es complicada y ahora vamos a ver que nosotros usamos esta prueba para confirmar resultados dudosos de serologías, con lo cual nunca vamos a tener un positivo hermoso o un negativo hermoso, por lo general tenemos indeterminados. Bueno, dentro de las pruebas virológicas que tenemos para la hepatitis C, van a estar basadas en amplificar el RNA del virus. Tenemos cualitativas o cuantitativas. Los usos, bueno, principalmente el monitoreo y la confirmación, que no recomiendan el inserto que vos la uses para confirmar, o sea, que la uses de rutina para confirmar la hepatitis C. Más que nada te dice que es para monitoreo de tratamiento. Con respecto a la sensibilidad y especificidad, obviamente mayor a la respuesta serológica. La especificidad es mayor al 98%, y se puede detectar desde 12 unidades internacionales por mililitro, que es la unidad estándar para lo que sería copias para ir para otros virus. Acá es unidades internacionales por mililitro, que es equivalente a una determinada cantidad de hepatitis C, de virus de hepatitis C en la muestra. Los periodos de ventanas, acuérdense que el otro eran 9 semanas, 8 semanas, estos son 1 a 2 semanas. Bueno, la genotipificación también es una herramienta que es una prueba virológica que está cada vez tomando más uso porque permite detectar variantes virales que después vamos a ver que pueden afectar el tratamiento, el seguimiento, y vimos un poco de que puede cambiar también la historia natural de la enfermedad. Bueno, otro archivo. Nuestro hospital tiene un equipo, el equipo M2000 de Abbott para ensayo de RT-PCR en tiempo real para la cuantificación del ARN de hepatitis C. Se puede hacer en suero, se puede hacer en plasma. Lo ideal es que siempre se haga en la misma plataforma, sobre todo si se va a hablar de un seguimiento de un tratamiento. Nosotros aceptamos suero. Bueno, es un sistema automatizado y cerrado, con lo cual hay muchas de las partes que no podemos aislar del equipo y le pones todo lo que el equipo necesita y seguir las instrucciones. No hay mucha posibilidad de intervención sobre el ensayo. Eso es bueno por una parte y malo por otra. El genoma del virus, como dijimos, primero que es un RNA, con lo cual tenemos alta variabilidad entre genotipos, subtipos y subespecies. Por lo cual, ¿cuál es el blanco a elección para la carga viral? El blanco es la región 5'UTR, que es la región más conservada y no, ¿cómo se llama?
no expresa, no codificante, no codificante del virus. Es la que se encuentra en la primera parte antes del punto del Open Read Frame, digamos, la parte de lectura. El límite de detección y el límite de cuantificación para esta técnica es el mismo y es 12 unidades internacionales que corresponde a un logaritmo de 1.08. Logaritmo base 10. Bueno, acá un poco del desarrollo de la técnica, son 37... Serían copias más o menos. Sí, Ah, un dos equivalente. unidades, Sería un equivalente. y copias. Sí. Son 37 ciclos de desnaturalización, annealing y lectura. Ahí está la rampa de temperaturas que no pensé que le iban a dar, por lo general no te la dan los insertos, pero encontré esto que es como una publicidad y tenía todos los gráficos, me encantó. Esto es bueno, el sistema de detección es a partir de sondas quenchers, que son sondas que cuando está la sonda libre, el emisor de luz anula, perdón, el quencher anula la emisión de luz de la sonda. Cuando la sonda se une al RNA, al DNA en este caso, ahí la emisión se puede llevar a cabo y genera emisión de luz. Eso es fluorescencia. Eso es lo que lee el equipo. Bueno, con estas herramientas que tenemos, vamos a ver cómo se comportan a lo largo del tiempo las infecciones agudas y crónicas. La infección aguda arranca con bueno, en la semana 1 más o menos, arranca con la presencia del RNA, que obviamente no se suele encontrar en esa época, es muy raro que se diagnostique ahí, pero permanecería desde la semana 1 hasta más o menos la semana 5. Los síntomas arrancan, habíamos dicho, entre la semana 2, 3, que pueden estar o pueden no estar, y tenemos un pico de transaminasa que acompaña a la primer replicación viral. Y si la infección aguda resuelve, que dijimos que había un 20%, más o menos en la semana 6 deberíamos normalizar las transaminasas y la carga viral debería desaparecer. Estos son los anticuerpos. Los anticuerpos son específicos, pero no son neutralizantes. ¿Por qué se ocurre que no son neutralizantes? Por la gran variabilidad que tiene el virus. Dijimos que tenía proteínas de escape, que cambiaba los tipos de antígeno, con lo cual la presencia del anticuerpo es simplemente para diagnóstico. De hecho, hubo un estudio que se hizo en chimpancés hace unos cuantos años, ahora no creo que se pueda hacer, que lo que hacían era usar una cepa genotípicamente pura del virus, infectar a los chimpancés y después obtener los anticuerpos. Cuando se certificaba que los chimpancés tenían anticuerpos contra ese virus, se volvían a reinfectar con la misma cepa, mismo genotipo, mismo todo. Y la respuesta no era efectiva, con lo cual no son neutralizantes. Bueno, si hay proyección, digo, si se mueve hacia la parte, ayer dije lo mismo. Si hay progresión a enfermedad crónica, lo que vamos a ver es una persistencia de las transaminasas en forma de sub y baja, básicamente, y tenemos los anticuerpos siempre van a persistir, y lo que vamos a tener también de manera alternada son picos y valles de la carga viral de C. Con lo cual eso hay que tener en cuenta a la hora de diagnosticar o de estadificar un paciente, porque en un paciente crónico las cargas van y vienen, entonces por eso siempre antes de empezar un tratamiento le van a pedir una nueva carga viral para ver en qué estadio está. No se mantiene, va y viene. Es un equilibrio entre el sistema inmune y el virus, con lo cual hay momentos que va para un lado, momentos que va para el otro. Bueno, estas son interpretaciones de los resultados, tanto de pruebas serológicas como virológicas. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor, qué le va a pasar. Bueno, genotipo. El genotipo, obviamente la mejor forma es hacer una secuenciación de ácidos nucleicos sobre la parte, digamos, más variable del virus. Se puede hacer sobre esas partes variables, pero ¿cuál es el problema? Hay tanto genotipo y tanta variabilidad genética
que buscar exactamente qué mutación hace que sea genotipo 1B, genotipo 1C, hace que vos tengas una secuenciación imposible. Entonces, sería buenísimo poder hacerlo con esta, por ejemplo, con la región del genoma de la proteína no estructural 5 o con la del core, pero eso generaría protocolos muy complejos. Entonces, ¿qué se utiliza? La región 5'UTR, que si bien es una región no codificante, conservada, eh, encima también es el mismo blanco que utiliza la carga viral de C, con lo cual eso también se utiliza para empezar a juntar las técnicas y que vos puedas simplificar el diagnóstico. Y con una sola extracción de RNA ya puedas hacer tanto genotipo como carga viral, y que no sean técnicas separadas o aisladas. ¿Hay una forma de hacer genotipificación serológica? Sí, pero imagínense todas las reacciones cruzadas que pueda haber entre diferentes genotipos, subtipos y cuasi especies. Así que no se usa. ¿Para qué me sirve el genotipo? Para predecir la gravedad de la infección. En algunos casos hay distintas herramientas que tienen los virus C, distintos genotipos de virus C, que pueden, por ejemplo, provocar variantes de escape del sistema inmune. También algunos genotipos te permiten predecir manifestaciones extrahepáticas, como por ejemplo la presencia de la escrio, la presencia de autoanticuerpos. Se puede estimar la progresión del hepatocarcinoma, como habíamos dicho hoy, había el genotipo 1B, creo que había dicho que tenía mayor progresión al hepatocarcinoma. Eso se debe por lo general por las habilidades que tiene la NS5 sobre un supresor tumoral, que lo que hace, digamos, es como que inhibe el inhibidor de la expresión de ese gen tumoral, con lo cual facilita el desarrollo del hepatocarcinoma. Bueno, obviamente también sirve para establecer el protocolo de tratamiento. Antes se usaba como protocolo principal ribavirina con interferón pegilado, que ahora ya no se usa, el interferón trata de no usarse más, pero el problema era que, por ejemplo, entre los diferentes genotipos lo que había era dos tipos de protocolo. Un protocolo de 12 semanas y uno de 24. Si era genotipo 1, te daban 24, si era genotipo 2. Ahora se usan otro tipo de antivirales y otro tipo de programas, pero también es útil el genotipo porque hay algunas proteínas blanco con las que no me va a servir el antiviral. Bueno, los algoritmos diagnósticos, ¿quién debería testearse? En primer trimestre de las personas embarazadas deberían hacerse todos hepatitis C. Y ahí tengo una pregunta, Ale, porque el otro día, ¿te acordás que no veíamos que están cargados en todos los pedidos de obstetricia? No suele estar por ahí, no he visto últimamente la C. Por ahí piden otro, no sé si vos viste algo raro. Y Quería estar permitido. no, que todo siempre el pedido fue sobre hepatitis B, no le dan los servicios que dicen. Tienen que buscar. Sí. Para el alta sí Algo. piden. Yo le veo que los sábados Sí. piden. Para el alta. Claro, pero vos fíjate que el alta Sí. llega Sí. trimestres tarde. Pero para el alta. Sí. Con transmisión vertical deberían buscarla. Ahora el no pedido, no sé por qué no lo hacen, pero deberían aunque sea una sola vez, porque Claro. Pues ya lo vimos con rubiola también, que pareció más. Bueno, las personas con infección resuelta también deberían testearse de seguido. Nunca se sabe, digamos, si es una etapa crónica que por ahí haya tenido un descenso de hepatitis C, de la carga viral de hepatitis C, quizá pueda volver a subir, deberían testearse seguido. Las personas que tienen exposiciones a riesgo, como por ejemplo pacientes en hemodiálisis, personas de salud, que hayan tenido accidentes laborales, personas que cumplen condenas en cárcel y hijos de madre HCV positivo. Más. Bueno, por ahí las personas que tengan prácticas de riesgo, como uso de drogas endovenosas o intranasales y relaciones sexuales sin protección. Y obviamente las personas que tienen el cuadro agudo de hepatitis o transaminasas por encima de 10 veces el corte. O ictericia. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación en el 2021 sacó un extenso archivo sobre hepatitis virales y proponen esta estrategia de pesquisa. Primero hablan de testeo universal, lo que dijimos recién, todos mayores de 18 años y embarazadas,
deberían testearse iniciando con un protocolo con anticuerpos de hepatitis C. Si da negativo, bueno, se terminó el testeo, es un screening. Si da positivo, lo que se indica es que la persona siga con una prueba de carga viral de hepatitis C. Y si la carga es positiva, bueno, se va a empezar a poner en marcha el protocolo de tratamiento. Y bueno, si la carga da negativa, hay que ver si el paciente no tiene antecedente de tratamiento, si no tuvo una infección ya resuelta espontáneamente o si fue un falso positivo serológico. En este caso, nosotros tenemos una segunda prueba de anticuerpos para confirmar la primera. Perdón, ¿las confirmaciones las haces con la misma muestra o piden una más? Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, Mariana. Bueno, esto lo voy a pasar. Ahora, hay otro tipo de protocolo, digamos. Esto era para población, testeo universal, digamos, un screening a la población general o una población de riesgo en particular. Ahora, por ejemplo, las personas que tienen exposición a riesgo constante o laboral como nosotros, deberíamos hacernos de manera esporádica y repetitiva, digamos, aunque sea a lo largo del tiempo un par de veces, repetirse el anticuerpo anti-hepatitis C para ver que no haya ningún cambio, una cero conversión. Después tenemos las El personas. personal de salud yo lo debería hacer anualmente. Sí. Bueno, en la RT cuando hacen esos pedidos de RT cada tanto, Aprovechan y te ¿qué piden. hacen, no? A mí todavía no me tocó. Papelito dice. ¿Eh? Papelito dice eso. Bueno, las personas que tengan síndrome de hepatitis aguda en estudio tienen que testearse, repetirse el anticuerpo hasta que dé positivo, o esperemos que no, pero debería testeárselo de manera repetitiva a corto plazo del tiempo, y debería hacerse PCR en el caso de que ya sea anticuerpo positivo, pero tenga que ver en qué estadio está de la enfermedad, se tendría que seguir con PCR. Bueno, y inmunosuprimidos, y en el caso por ahí, cuando hay un accidente laboral en el muy corto plazo, lo único que hay disponible es la PCR, para achicar el periodo de ventana y no esperar hasta las 9 semanas de la cero conversión. Y los pacientes inmunosuprimidos, cuya Igual producción de anticuerpos. PCR de 15 días por lo menos. Sí, habíamos visto hoy que más o menos una semana o dos. Pero digamos que en este caso, primero que los inmunosuprimidos no va a haber una respuesta confiable de anticuerpos como para decir que la serología negativa no tiene nada. Y las personas con antecedentes de riesgo para checar el periodo de ventana, como dice Laura. Bueno, nosotros no hacemos genotipo. Nosotros el genotipo, eso me olvidé decirlo, el genotipo se deriva del Instituto Malbrán, que es el centro de referencia y unidad Centinela. Nosotros lo que hacemos es, en el caso que hayamos alargado la carga, guardamos el tubo para derivar o pedimos un tubo extra, pero es la única prueba que no hacemos acá en el sector. Bueno, este es nuestro protocolo de trabajo. Nuestro protocolo de trabajo empiezan los screening con un anticuerpo antihepatitis C por semia, como habíamos visto. Nosotros tenemos de la bibliografía del CDC, que no tengo exactamente la fuente, pero había salido un trabajo hace unos años de que para las técnicas de semia por Abbott, decía que el valor predictivo de una muestra que te da un valor mayor a 5 de sample sobre cutoff debería tener un valor predictivo mayor al 99%. Con lo cual nosotros tomamos ese valor para decir que es un franco positivo de serología para hepatitis C. Esas muestras nosotros, si no le piden, sugerimos, o si tienen pedido, se le hace una carga viral de hepatitis C. Si arroja detectable, obviamente es un caso confirmado. Si arroja un resultado no detectable, lo más probable es que sea una infección pasada. No se va a confirmar esa serología porque es una serología francamente positiva. Ahora, las serologías que no son francamente positivas, que son reactivas pero menores a 5, hacemos el mismo protocolo. Si es detectable, obviamente, caso cerrado. Si es no detectable, en este caso lo que hacemos es poner a prueba o a contraprueba en la primera serología con una segunda serología más específica para el IA. Si el IA es positivo, confirma que los anticuerpos estaban presentes, eran verdaderos positivos. En ese caso hablaba de una infección pasada. Y si dan indeterminado, bueno, no queda otra que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Y si es negativo, descarta la primera serología, con lo cual
carga negativa. Serología negativa es un caso descartado. El seguimiento no lo tendrá que ver el médico. Bueno, obviamente los no reactivos son casos descartados. Ese es nuestro protocolo de trabajo. Sí, pero ahora lo voy a decir. Bueno, las recomendaciones cuando la persona es infectada con hepatitis C, obviamente se le hace interrogatorio, antecedentes de enfermedad hepática previa, obviamente se va a testear para ver que no esté embarazada la persona, se hacen estudios de laboratorio de rutina, todo lo que son pruebas de hemostasia, hemogramas, se van a hacer obviamente perfiles de hepatogramas, se va a ver la albúmina, todos marcadores de funcionalidad hepática. Bueno, en este caso hago hincapié en el test de embarazo porque eso va a llevar a un tratamiento especializado para la embarazada. Bueno, con respecto a la parte de diagnóstico por imágenes, digamos, las imágenes no son mandatorias. Por ejemplo, la elastografía, que hace unos años era obligatorio, vos te hacías la serología, te daba reactiva, te ibas, te hacías la elastografía, la carga viral, te ibas con todo al médico. Ahora ya no es mandatoria. Eh, y menos la biopsia hepática, que antes por ahí era más, se llegaba más a la biopsia hepática, ahora se quiere evitar a toda costa por la invasión que tiene sobre el paciente. Solo se usa en caso de discrepancia entre ensayos o bueno, cuando ya se agotaron todas las instancias no invasivas. El médico lo que va a hacer es evaluar a personas crónicas, las va a evaluar con esta clasificación que se llama Child-Pugh, que involucra marcadores de ascitis, los marcadores de hemostasia como el TP y el RIN, la albúmina, la encefalopatía, que no sé cómo la miden, pero la verdad que eso. Acá tienen un desplegable donde vos entrás entre diferentes categorías de cada marcador. Por ejemplo, qué sé yo, el RIN tenía entre 1 y 2, entre 2 y 3, 3 y 4. Vos ibas marcando y eso te da un score. Te daba a calcular y te aparecía qué clasificación y qué supervivencia tiene el paciente. Esa calculadora está en internet. Child-Pugh te aparece. Bueno, las indicaciones en el principio de tratamiento, la ley nueva, digamos, en Argentina, dice que toda persona tiene que ser tratada de manera rápida, sin demora. No importa si tuvieron tratamiento previo, si tuvieron tratamiento fallado, si se reinfectaron. Independientemente del estado de la persona acude al médico, el médico debería iniciar tratamiento de manera inmediata, o lo más rápido posible. Eso es un poco lo que preguntaba Marian. Es lo que se busca, es la simplificación en esta instancia. Es que cualquier paciente pueda acudir a cualquier centro y se le dé una respuesta rápida. Más que nada, el peor miedo es que el paciente se pierda y no vuelva a las consultas y se pierda un paciente positivo por ahí. Bueno, esta recomendación de tratamiento no voy a ahondar demasiado, pero no es lo que nosotros nos trae. Lo que sí voy a decirles es que el tratamiento más utilizado ahora son los antivirales de acción directa, como la mezcla daclatasvir y sofosbuvir, que es un inhibidor de polimerasa NS5B y de NS5A. Este es el que se usa en el 70% de los casos. Bueno, y con respecto a... ¿No? ¿Eh? Negativizan la carga viral. Sí. Ahora, la serología no. No. No está. No baja, no baja. No. ¿Tienen en cuenta el fenotipo para Sí. Sí, eso lo había puesto hoy. En realidad, primero que todo lo que hacen es... llega el paciente al consultorio, no saben en qué estado está, y bien todo. De hecho, ahora no están llegando más las órdenes con todo. Antes, ahora tengo una diapo, pero Todo es todo es serología, carga, genotipo, de una misma orden. genotipo también, Sí. maestro, te iba a Sí, sí, sí. preguntar. Ahora le piden a todos el genotipo. No a todos, pero va atendiendo a eso. El paciente le diga. Sí, hepato, claro. Sí, clínica te pide serología, después vuelve. Ah, bueno, a eso voy. Te hablo de los pacientes que llegan Sí. a hígado. Sí. Sí, por lo general lo cumplen y de hecho ahora tenemos cada vez más listas que tienen todo junto, genotipo, carga, todo. Bueno, vacuna, un poquito. ¿Por qué no hay vacuna? Bueno, ya un poco lo hemos visto. La gran variabilidad que hay en el genoma y en las proteínas del virus hacen de que un anticuerpo, digamos, para neutralizar tendría que tener expuesto a todos los posibles genotipos, subtipos, subespecies. Es una sopa de hepatitis que habría que poner para inocular, para generar un anticuerpo que capaz que es efectivo o no.
Otra cosa es que no hay modelos, porque si se trata de dejar de usar el chimpancé como modelo animal, no hay cultivos eficaces. Lo que se está viendo ahora es hacer, o sea, generar como vacunas, parecido a lo del COVID, con vehículos virales. Por ahí poner porciones del genoma o proteínas del virus dentro de otros virus para inocular. Eso es como el proyecto. Sí, puse uno cualquiera. No es específicamente el pago. Y bueno, otra cosa, que no hay profilaxis post-exposición, con lo cual nosotros, por ejemplo, ante los pinchazos, los accidentes laborales y eso, no hay con qué darle a la hepatitis C. Y por ahora, como no hay ninguna vacuna posible, tampoco tenemos mucha esperanza de que por ahora haya. Así que la única profilaxis es la prevención de la infección, obviamente reduciendo factores de riesgo, que son los que mencionamos hoy, y tamizar todo lo que sean derivados, banco de sangre, esterilización del material quirúrgico. O sea, la única prevención es evitar infectarse. Esto es un proyecto que se habló durante la reunión de unidades centinelas de hepatitis C, que fue, no sé si fue en enero o en diciembre. Hablaron de que el objetivo, digamos, con respecto a la hepatitis C, a nivel Organización Mundial de Salud, la eliminación en el 2030, y a nivel local, lo que quieren es, obviamente, minimizar lo más que se pueda el contagio, aumentar la captación de pacientes para, ahora que está en la medicación, que es bastante efectiva y que produce negativización de la carga viral, la idea es que se pueda tratar a más personas. En un principio, lo que se estudió en este trabajo, ahora sale la cita. Primero, quieren aumentar el número de pacientes diagnosticados. Se dice que se diagnostica solo la mitad. La otra mitad nunca llega al diagnóstico. Después, simplificar el diagnóstico, de lo que mencionábamos hoy. Un 45% de ese 100% tiene acceso al sistema de salud. De todos esos, un 25% recién llega a tener una carga confirmada. Y después, lo importante es que todos puedan acceder al tratamiento antiviral. Se dice que más o menos un 10% va a la evaluación de estadio, que un 5% se le prescribe el antiviral de acción directa, y dice que un 4 o 5% tiene, recién se puede hablar de que son curados de ese 100% de las personas. Sí. ¿Ese 50 diagnosticado es porque el otro 50 no sabe nada o porque vino y nunca más? Lo que pasa es que al ser una enfermedad silente, primero que vos los que primero vas a ver son los pacientes que caen con algún problema hepático. Esos son los primeros que caen en diagnosticar. Después, por ejemplo, los que pertenezcan a algún grupo de estos de riesgo, por ejemplo, dializados, no sé, drogadictos por los 50 nunca se testeó. Claro, es como que se estima de lo que nosotros testeamos, el doble anda, o sea, la otra mitad anda dando vuelta por ahí. No, más que nada por eso, porque no no se tiene. testearon, más. Que no se testearon, claro, que no se testearon y que capaz no. Pero hay muchos consultores que aprovechan la oportunidad de pesquisar. Sí. Bueno, Dermato está pesquisando mucho. De hecho, tenemos bastante infecciones. O sea, tenemos positivos de Dermato. Porque viste que como que el panel a la primera erupción media extraña. Cualquier naturaleza, Sí. también en el prequirúrgico. Están cayendo al codo ahora a la tarde, que Sí. todo el día de ser, pero bueno. Sí. O sea, a la tarde lo mandan igual. Sí. Hace 10 años atrás en el norte no estaban testeando, entonces no tenían paciente de hepatitis C, pero Claro. le están testeando. Claro. Qué éxito de salud pública. Cuando la carga viral que la negativiza, ¿no contagia ya al paciente? No, en teoría no En contagia. teoría no. No, es como el HIV, No hay- con carga viral total. O sea, no detectable. Nunca cero. Nunca cero. Por eso, no detectable, pero sigue habiendo ahí. Pero, por ejemplo, vos tenés contacto con una salpicadura, con una, o sea, no te digo una pinchadura para ir un poco más, pero una salpicadura, con una sangre de un paciente que tiene carga negativa menor a 12 de hepatitis C. El infectólogo que te vaya a ver de accidente laboral, digamos, obviamente va a quedarse mucho más tranquilo de que el paciente tiene carga viral negativa, de que sea positiva, y las medidas probablemente sean diferentes. Si es positivo, probablemente te comas la terapia antiviral.
Y mientras que si es negativa, quizás te dan seguimientos a lo largo del tiempo con pruebas de screening. O sea, obviamente que sí, Sí, las sí, probabilidades sí. son mucho más bajas, y nunca diría que cero. Así Me es. imagino que era tampoco suficiente ganar en la pesquisa de la superficie. Sí, no sé por Con la qué. cantidad de gente que va a los hospitales. 50 es un montón. Aparte, como decía, el prequirúrgico, vos te operás del talón, entonces no sé. Sí, cualquier consultorio, Sí. el paciente de primera Sí. vez se le pide una serología Sí. básica. ¿Dijiste algo? ¿Vas a decir algo del qué porcentaje tiene de positividad? Ya dijiste. De positividad en el hospital, Sí. no saqué. Yo tenía intenciones de sacar un par de datos de los que, del trabajo diario, pero la verdad que no llegué a tiempo. Pero, por ejemplo, uno de los datos que quería ver era, en un momento mencioné la coinfección con hepatitis B y C, tenía un trabajo de Argentina así como prevalencia de contagio múltiple. Incluso llego a ver de la lista nuestra de trabajo de cargas. No nos digas todo lo que ibas a hacer y no hiciste. No, pero se lo puedo decir. Eso, Un estimativo, a ver si. No sé, pero yo te puedo decir que no sé, poner de las cargas que largué, yo te largué 48. Ahí tenés listado seguimiento, nuevos diagnósticos, repeticiones, todo lo que vos quieras. Ponele de eso, ponele que eran 48, 10, 15, tienen coinfección con alguna de los otros virus. Claro. No, pero digo, 30%. de screening que te da de positividades. No, Sobre la operación general, claro. no tengo. No tengo. No tengo. Igual de todas maneras, tenés que pensar que también está sesgado por el pedido médico. Porque eso está bueno hacer campaña de vacunación, de vacunación no de pesquisa. En 2015 más o menos, estaba sacando sangre en un hospital y el ministerio trajo kits de los rápidos, point of care, inmunocromatografías para hacer testeo de hepatitis C o población general. Todo el que iba a sacarse sangre, el que iba caminando por el hospital, lo podés parar y decirle que querés testearte. Ese resultado por ahí es el que vos buscás. Ahora, el resultado de cuántos procesé yo, cuántos positivos tengo, está sesgado porque. Más que nada de tipo de screening de primera vez, que detectas positivos. Bueno, la prevalencia en población general, decía ahí, lo tenía una de las positivas al principio, 0,5%. Y 0,30 y pico en banco. Que banco sería una forma de testear la población general, digamos. De hecho, son parecidos. Lo que pasa es que a la persona que va caminando por la calle, vos por lo general haces un anticuerpo, mientras que en el banco tenés un extra de que también haces la prueba de NAT, la prueba molecular. Tenés un poquito más. Que A ver, seguramente que es una persona tan. Claro, por eso, mucho de nuestra población acá de hospitalaria tiene que ver con el desastre. Ese es el tema. hay de todo, en el banco de sangre. Sí, bueno, pero hay muchos que se quedan afuera de la primera entrevista. ¿Sí? Perfecto. Hay de todo. Bueno, esto es lo que quería cerrar con lo que preguntó Mariana al principio. Lo que se busca principalmente es la simplificación de la atención al paciente. Antes es una consulta. El médico viene y dice: hola, ¿por qué venís? Me duele, tengo dolor del hipocondrio derecho. Bueno, te voy a pedir un laboratorio, venite dentro de 15 días. Va, saca sangre. Le sacan sangre, le da positivo, el médico, él vuelve al médico en 15 días. Hola, me da positivo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pedir una carga viral de hepatitis C. Venite en 35 días. Bueno, vuelve en 35 días con la carga positiva. Eso es lo que se trata de evitar. De que sea consulta, consulta, consulta. Porque en el medio la persona se puede hartar, se puede ir a otro centro, se puede perder. Entonces, lo que se propone, obviamente, es un protocolo así. Primera consulta y después volver a buscar resultados. ¿Y resultados de qué? De todo. Lo que se busca en esta parte de acá, la simplificación como palabra es eso, es que con una extracción sola se pueda sacar sangre suficiente para hacer todos los testeos de manera concatenada. Que yo, digamos, hagamos el screening con anticuerpo, que el anticuerpo da positivo, ya inmediatamente agarre el tubo de carga, haga la carga viral, y que si da positivo a la carga ya derive esa muestra para hacer el genotipo. Eso es lo que se está tratando de llevar. Es lo que decíamos que por ahí gastro es lo que son los que obviamente llevan la punta de lanza, como que son los que mejor o los que más seguido vemos esos protocolos que parecen una sábana, pero tienen todo junto. Entonces yo tengo 4 tubos guardados en el freezer y el paciente viene un día, vuelve a los 30 días y ya tiene todo. O tratamos. Bueno, también es importante que en esta instancia también se notifique y ves que acá está el genotipo de carga viral, sale de la misma muestra. Estas instancias el paciente no vuelve y vuelve y vuelve.
vuelve directamente acá y el paciente en la segunda consulta ya se lleva su protocolo de tratamiento. Y no hay nada en este protocolo que sea que si le da positivo traten de contactarlo antes al paciente, algo, no sé, el médico no hace eso, no. Esperan también que el paciente vuelva. Que en realidad es como que la información la vas adquiriendo de ese sentido. Es, bueno, es positivo, bueno, es positiva la carga, bueno, ¿qué genotipo para empezar a tratar? Entonces como que en realidad por ahí te pueden llegar a llamar cuando está el resultado del laboratorio para que venga más rápido, pero en realidad entre medio... Digo si sabes, porque lo mismo, le hiciste todo y el paciente nunca volvió. Sí, no, bueno, sí, pero tenés menos instancias, digamos. No, Acá, por el dengue y el COVID solo, la epidemia te llamaba. Sí. Bueno, eso no. Te llaman para los Sí. factores y para Sí, sí. Por eso digo, para esto no sabemos si llaman o no. sí, yo creo que por ahí sí. No sé porque por ahí eso es más intrínseco del servicio médico gastro, pero sí, yo creo que sí. Aparte, por lo general, vienen a tiempo, porque nosotros tenemos muchas llamadas de gastro por ahí que vienen a preguntar más o menos cuándo salen las cargas, porque nosotros las cargas juntamos una cantidad de muestras para abrir un kit y se largan la 24 o la 48. Entonces, te llaman y te dicen, che, ¿cuándo más o menos pensás que vas a largar las cargas? O sea que ya, y cuando el paciente viene de gastro, eso ya es una consulta secundaria, es una consulta Sí, es verdad. generalista. Todas las primarias son las que terminan ahí. O sea que el paciente ya ahí tiene al menos Dos. una extracción Claro. y una consulta, que es la primaria. Ese paciente que ya tuvo la consulta con el dermatólogo y le vuelve con el HCV positivo, ahí tiene que ir a gastro. Gastro le vuelve a pedir. Sí. Esa es todavía la parte que Y no lo que se se puede. pide, y ahí el laboratorio tendría un rol muy importante. Todo paciente con HCV positivo, ya alargarle la carga viral, al menos la carga viral. Y por eso tiene que articularse con el sistema de gastro. Pero estaría bueno. Obviamente, Sí. no te voy a estar pidiendo que le haga carga viral. Y vamos al tema de la era. Pero sí, es una sería genial. que no le decimos, doctor, así como la se sugiere solicitar una Claro, investigación. El paciente ya sale con todo. Sí. Y vaya al infectólogo, al dermatólogo, a cualquier consulta primaria, ya va con el informe de lo que tiene en el procedimiento. Por ahí lo más molesto es la extracción, no comerse otra extracción y otra extracción. Exacto. No es lo mismo ir con un papel del resultado que... Requiere una articulación entre los servicios Sí, y una pero estimación, primero Sí. una estimación del consumo de los reactivos. Claro. Hay que hacer una planificación monstruosa para esto. Ahora está funcionando en las mejores condiciones que el hospital puede brindar. Evidentemente, para la gente gasta después de muchos años para control porque esas muestras se derivaban cada vez. Claro. Pero a veces desde el pedido médico que no se gastro hacerle la carga, yo no me animo porque tengo miedo que pacientes. Pero no, Pues obviamente. No, es que eso hay que la teoría sabe. Paciente de planta baja hasta el cuarto o sexto. La cosa también trabajamos con una muestra costosa. Eso también. Claro. Bueno, no lo tuvo. Sí. exactamente. Y eso están haciendo, eso sí que está pasando mucho, que están viniendo muchas cargas con un solo tubo. Que por ahí antes cumplían un poco más. Cuando Eso lo venían podemos Que vos, que le hiciste la serología, ya para la carga. No, pero por eso, antes por ahí los pedidos que venían siempre de infecto o de gastro, venían con dos y era como sí o sí. Y ahora, por ejemplo, tenés un tubo de clínica y te mandan un tubo que tiene un poquito. No, por eso, en este hospital ponerse de acuerdo a hacer un protocolo de eso es una tarea monstruosa. ¿Por qué? Porque hay 60 y pico de especialidades, porque te pueden venir los pacientes de los más diversos orígenes, y porque tenés que tener una coordinación centralizada, que pueda manejar al pobre paciente que va a caer, entró por una cosa y va a caer en un lugar que nada que ver. De todas formas, Pero por lo menos está dentro de la institución. Eso, ¿no? Queda preso, hay que contar por. Hay que repetir los estudios, hay que mirar cada tanto. Pues sería una visita más y tampoco le cambia mucho. Tenemos un solo tubo, ese estadio que no se usa para la carga. Sí, bueno, ese programa de eliminación no funcionó, no está ahora. En el programa de eliminación de la hepatitis C en Argentina no se puso a... Sí, con la pandemia, lo que están tratando de hacer los screenings con test rápido todos los años. En realidad había mejorado. De hecho, por ejemplo, la notificación había subido un montón. En el boletín del 2021 decía, por ejemplo, que miraban para atrás unos 5 o 6 años y miraban, por ejemplo, cómo era la evolución de la notificación, cuál era el alcance de la cobertura, digamos, de tratamiento antes y después.
Y todos los parámetros van para bien, o sea, como que mejoran la asistencia, sobre todo porque ahora se están incorporando más antivirales de acción directa. Antes por ahí era como medio lo que había, o es difícil de traer, o no se puede importar. Entonces, como que dicen que en realidad están mejorando los parámetros. Lo que pasa es que no sé si eliminación total del 2030 un poco, no sé, un poco complicado, estamos medio cerquita. ¿Qué más tengo? Lo importante es que se creó el Plan Nacional de Hepatitis. Este es el trabajo que les mencionaba hoy. Primero se hizo, bueno, una labor entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Hepatitis, el Hospital San Martín, el Clínicas, el Malbrán, algunas ONGs. Lo que hicieron fue recopilar, por ejemplo, pedidos de hepatitis C que se derivaban al Malbrán para hacerle a todos, digamos, todo el protocolo completo, para ver cuáles son los números que se manejan, cuánto dan positivo, lo que preguntaba Mariana. Ves, por ejemplo, acá, entre esta población de 2.300 que se hizo en el 2020 y todavía continúa, se encontraron, por ejemplo, de esos 2.300, 3% positivo. O sea que si estabas hablando más o menos de la prevalencia de Latinoamérica, que habíamos visto al principio, 2-3%. De vuelta, son sesgados porque son pedidos de anti-CB, que por lo general se lo piden a personas de riesgo. Pero bueno, anda más o menos por la prevalencia. De esos, 70% dio positivo para el RNA, o sea que tenés un 30% de estos que fueron serología, digamos, falso positivo o personas tratadas con carga negativa. Y de eso, lo que se vio, se estimó el tiempo promedio que se tardaba en atender al paciente hasta el inicio del tratamiento. Y por lo general van 37 días, es lo que se estimó. Tarda. ¿Y eso tendrá impacto en la evolución del paciente? Por lo general no, porque no te olvides que para la evolución a la cronicidad son 20 años. O sea, esperar un mes no es tan grave. Aparte ya está, digamos, dentro de la parte asistencial, pero sí, más que nada para no que el paciente no se pierda, o que se aburra de esperar. Nosotros tenemos más o menos, bueno, las cirugías salen en el día y la carga viral más o menos calculamos que tarda 30 días. Germán, Sí, de los 87 positivos, el 70% dio RNA detectable. ¿Quiere decir que el 30% es un falso positivo? no, también si dio positivo puede ser un falso positivo o puede ser que el RNA dio no detectable porque el paciente fue tratado o hizo una remisión espontánea. Porque los pacientes también tienen curaciones espontáneas de hepatitis C, un porcentaje bajo, pero tienen. O sea, que negativizan la carga solo. Bien. Eso es como un porcentaje de positividad, digamos, para ver con qué se encuentran. Lo que decía un poco Nora, por ahí, si vos querés ver un poco el costo de hacer esta técnica todo simplificado de una, más o menos tenés que calcular que un 70% te va a dar positivo. Nosotros más o menos tardamos 35 días con todo esto. Después tenemos la derivación del Malbrán, que la verdad que no sé cuánto está tardando ahora. Ayer pregunté, pero no me supieron decir, pero ellos después directamente lo suben al CISA. Entonces el paciente tiene fecha para el médico en 35 o 40 días, y cuando vuelve tendría que tener, si viene acá a gastro, los médicos con la computadora tienen el informe de la serología, tienen la carga viral en el mismo protocolo, y tienen en el CISA el genotipo. Entonces, en teoría, estaríamos dentro de lo que se halló acá. Más o menos un promedio de 40 días, y en teoría, en esos 40 días estaría en condiciones de empezar el tratamiento. Bueno, esto es como los resultados parciales que tuvieron con revinculación de pacientes. Vieron más o menos que de 700 historias clínicas que revisaron, 212 tuvieron una respuesta viral sostenida, o sea que están, digamos, curados, por así decirlo. 525 pacientes quedaron sin seguimiento, de esos algunos pudieron contactar, otros no. Fíjense que hay 50% que no lo perdiste. Lo perdiste. Bueno, de esos tenés 48 candidatos a recibir tratamiento, o sea, un 20% de esos 240 que se contactaron pueden reinsertarse y tratarse de vuelta. O sea, que eran pacientes que estaban boyando, digamos. Ahora se pueden ingresar de vuelta. Bueno, hay RNA que ya se volvieron no detectables, quizás porque tuvieron respuesta viral sostenida, quizás porque neutralizaron solo la infección. Otros se fueron a otro centro, otros fallecieron. Es interesante los números. Y lleva 2 años. No sé si todavía sigue. En teoría, me quiero salpicar con bueno, conclusiones para cerrar. Esto que ya se desvirtuó completamente, esa era la idea de esa diapositiva, era desvirtuar todo.
La hepatitis B y C sigue siendo en nuestro país enfermedad subdiagnosticada, dijimos casi un 50%. Por un lado, bueno, el tema de las burocracias de lo que decíamos hoy, por ahí tantas visitas al médico, distintos centros, múltiples extracciones, problemas para obtener la medicación, eso genera, obviamente, en el enfermo hepático un montón de implicancias. Dijimos que había más de 170 millones de personas infectadas en el mundo con la hepatitis C, obviamente lo que tenemos que hacer es llevar bien de cerca, digamos, la prevención, aportar de lo que se pueda para el diagnóstico y, bueno, el tratamiento que cada vez sea más efectivo para que, bueno, todo sea un beneficio para todos. Y, bueno, por ahí está el egipcio, si lo quieren consultar. Yo sé que sí.